Mi primera experiencia con el libro de Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia, de los 66 libros que tiene la Biblia, el último es el Apocalipsis. Y yo no sé si porque está ubicado a lo último, hay veces andamos de acá para allá entre los otros 65 y a ese es como que le tenemos un poco de miedo, ¿no? O raro, no lo entendemos mucho y parece algunas veces que la Biblia tuviera 65 libros, pero si Dios permitió que ese libro estuviera ahí con todas sus enseñanzas es porque Dios quiere que leamos y que aprendamos y que entendamos el mensaje tan profundo y tan hermoso que contiene este libro de la Biblia. Mi primera experiencia fue a los 16 años cuando conocí a Jesús. En los primeros días que me acababa de entregar a Cristo y que empezaba a ir a la iglesia, yo estaba en cuarto año del secundario y me quedo a dormir a la casa de una amiga que después entendí que la amiga era returbia, mi amiga era returbia, oscuramente turbia, la mamá estaba en brujería, en cosas ocultas y súper raras, yo hasta ese momento no me daba cuenta de eso, y me quedo a dormir una noche y me dice, leamos el Apocalipsis. Bueno, después de todo eso que leímos ahí, no sé qué agarramos, yo apenas recién empezaba a leer los evangelios y cuando descubro ese libro y empezamos a leer juntas, bueno, ella después se durmió, yo les cuento que no dormí en toda la noche. Pero después, con el correr del tiempo, empecé a estudiar la palabra y a entender y a hacer sentido y a entender el mensaje general del libro. Y lo que quiero compartir son algunas pequeñas cositas, pero antes quiero hacer una introducción porque como les digo, no es tampoco un tema del que uno hable muy frecuentemente o del que compartamos frecuentemente o en los grupos de crecimiento. Entonces quiero hacer primero una pequeña introducción. La gente pragmática no se acerca a este libro. La gente que es demasiado práctica piensa que el Apocalipsis no tiene enseñanzas prácticas para su vida hoy en día, que es un libro que se dedica a hablar mucho del futuro y por lo tanto no me sirve, no sé si hay algo que yo pueda tomar para vivir aquí y ahora. Mucha gente cree que este libro es para teólogos o para personas muy inteligentes o para personas que saben mucho de la Biblia y que no es para cualquier creyente. Ahora, si Dios, que no es para, yo le puse para el cristiano de a pie. Ahora, Dios no es posible que Él haya dejado un libro en la Biblia que diga, todos estos son para todos, pero este libro es solamente para los que van al instituto bíblico. Este libro es solamente para los eruditos, los teólogos, los que saben griego, hebreo y arameo. Nada de eso. El Señor dejó este libro en la Biblia y ahora vamos a ver que hay promesas para aquellos que estudian, que leen y que abrazan las enseñanzas del Apocalipsis. Por el contrario de lo que se cree, Apocalipsis es un libro de amor y de esperanza. No de muerte y castigo, si se sabe cómo leerlo. Muchas veces podemos, en nuestra ignorancia, quizás abrir ahí y ver, ¿no?, algunos lenguajes figurativos, algunos símbolos, y vemos, si alguna vez leíste el libro de Apocalipsis o alguna parte, vamos a ver que hay copas, que hay sellos, que hay jinetes, que hay caballos, que hay dragones, que hay bestias. Bueno, un montón de lenguaje figurativo y bastante muerte también, y castigo, y también juicio. Pero si nosotros podemos interpretar correctamente como hijos e hijas de Dios y podemos leerlo todo en un contexto de un plan eterno de Dios, vamos a encontrar que hay amor y hay esperanza en estas páginas de la Biblia. Es un libro en que no somos receptores pasivos, sino agentes activos de sus sucesos. No solamente estamos para leer el Apocalipsis, solamente para saber qué significa esto, cómo se interpreta aquello, sino también Dios nos invita a tener un papel protagónico en los sucesos que ahí se van a contar. Los creyentes, la iglesia tiene un rol protagónico y no de espectador. Por otra parte, no es un libro tanto metafórico y figurativo, si bien, como les decía, tiene mucha simbología y mucha riqueza en esa simbología,
sino que también hay muchas partes que son bastante literales y tenemos que quizás aprender con un estudio a conciencia cuáles de esas partes son más metafóricas y cuáles de esas partes son literales, como dicen algunos de los estudiosos. Algo que es importante es que existen dos peligros cuando pensamos en el Apocalipsis y en las cosas que se narran. Y uno de esos peligros es, por un lado, no hacer caso o tomarlo con indiferencia o porque no entiendo o porque me resulta raro o porque prefiero leer los salmos o leer los evangelios o las cartas del Nuevo Testamento porque no lo entiendo, dejarlo de lado. Ese es un peligro, pasarlo por alto, porque vamos a ver que hay mucha importancia y mucha riqueza. Entonces, como no se aplica al hoy, a mi vida hoy, o no me da como un tip para cómo puedo sortear esta crisis o esto que yo estoy viviendo, entonces directamente lo ignoro y nunca lo tengo en consideración para leer, para hacer un devocional, para meditar en esta palabra. El otro peligro, que está en el otro extremo, es tomarlo, el libro del Apocalipsis, abrazarlo de tal manera que comience hoy a vivir en el futuro y me olvide de vivir en el presente. Muchas veces puede llegar a producir como un cierto mecanismo de escape, ¿no? Fanatizarse con el libro de Apocalipsis puede hacer que intentemos tener como inconscientemente un mecanismo de evasión, porque es tan difícil la realidad que estamos viviendo, es tan crítica la realidad que estamos viviendo, que yo ya estoy viviendo en el mañana cuando el Señor venga a buscar a su iglesia y yo ya estoy en el cielo. Sin embargo, hasta el día que el Señor venga a buscar a su iglesia, que es una de las cosas que el libro de Apocalipsis habla, de que la novia, la iglesia, va a ser raptada y va a ser llevada a la presencia del Señor, nosotros tenemos un rol muy activo en predicar el Evangelio y en transmitir las enseñanzas de los tiempos finales, tanto como transmitimos la de los tiempos presentes. Entonces, estos son dos peligros y quizás algunos de nosotros nos podemos reconocer en uno de estos extremos, en el extremo de la negación por ignorancia o en el extremo de la evasión de nuestras responsabilidades como iglesia hoy. El libro de Apocalipsis es una carta, no nos tenemos que olvidar que aunque está redactado con un estilo literario que es el estilo de la revelación, no deja de ser una carta, es una carta que escribe el apóstol Juan mientras estuvo preso por 10 años en una isla que se llamaba la isla de Patmos, que era una isla cárcel, como Alcatraz. ¿Sí? Algunos saben la prisión de Alcatraz, un poquito a las afueras de la costa de San Francisco. Bueno, la isla de Patmos era como una isla cárcel, por así decir, donde él fue exiliado por causa de su fe. Y él ya era muy viejito. Se cree que se escribió alrededor del 95 después de Cristo. Juan ya era muy viejito y él recibe una revelación y el ángel que le da la revelación le dice que escriba, así como Pablo le escribió a los Gálatas, le escribió a los Efesios, escribieron las epístolas pastorales a los pastores como Timoteo, como Tito. Bueno, todo el Nuevo Testamento, a excepción del libro de Hebreos, Santiago y Judas, fueron cartas que se escribieron y el Apocalipsis no es una excepción. Comienza el libro diciendo la revelación de Jesucristo. Apocalipsis 1:1 comienza con estas 4 palabras que Juan empieza escribiendo. De hecho, la palabra Apocalipsis en el griego, esperen que esto lo tengo por acá, Apocalipsis significa revelación o descubrimiento. Y quiero que veamos, para empezar, el primer versículo de, esto parece una clase, pero no es una clase,
Es una palabra de inspiración, pero quiero hacer un marco, un poco de un marco teórico. El primer versículo de este libro que algunos le tienen miedo, que les parece que es un libro que chorrea sangre o que es un libro oscuro, difícil de entender o tenebroso y hay que desmitificar. Y vamos a hacer el club de fans también del libro Apocalipsis para darle un poquito de amor a este libro. Él dice así, la revelación de Jesucristo. Ya arranca con los botines de punta, ¿no? Sale ahí y dice la revelación de Jesucristo. Y después sigue hablando. Y todo lo que la carta esta que Juan le va a escribir a 7 iglesias que estaban en Asia Menor, que estaban en países que hoy en día algunos se han como renombrado o han cambiado por ahí sus territorios, pero eran iglesias que existían como esta. Eran congregaciones, quizás no tenían pantalla de LED y no tenían luces y quizás se reunían en las casas o se reunían en espacios públicos, pero eran iglesias reales, con personas reales, no era algo metafórico. Y Juan tiene para comunicarles una revelación. Así que la primer palabra con la que esta carta empieza es esta palabra apocalipsis, del cual nosotros ya en español sacamos Apocalipsis y en inglés es el libro de Revelation, la revelación de Jesús. Y me llamó la atención un poco porque cuando esta semana, algunos saben que trabajo traduciendo libros y también corrigiendo para editoriales y algunas veces también corrigiendo audiolibros. Y llegó a mis manos esto que quiero compartir con ustedes acerca de las 7 bendiciones que hay en Apocalipsis, porque digo, nunca lo había visto de esa manera. Después de tantos años de haber leído la Biblia, la palabra, o de haber estudiado incluso en el Instituto Bíblico, nunca me había percatado de que hay muchas partes en Apocalipsis que dice bienaventurado aquel, bienaventurado este, bienaventurado aquel. Y dije, wow, qué loco, tantas bienaventuranzas que no están solamente en el libro de Mateo. Ustedes saben que en Mateo 5, en el Sermón del Monte, hay el discurso que Jesús pronunció que se llama, o le decimos, las bienaventuranzas. Pero también hay un discurso de bienaventuranzas desperdigado a lo largo del libro de Apocalipsis, desde el principio hasta el fin. Y eso es lo que quiero compartir con vos, que atesores, que guardes estas palabras, que te las lleves, que medites esta semana en tu casa, en estas bienaventuranzas, para que realmente comprobemos que Dios tiene una palabra muy rica y promesas muy ricas para nosotros aquí y ahora, como también las va a tener en su plan para los tiempos finales. La materia que estudia los tiempos finales, que mayormente en la Biblia están relatados en el libro de Apocalipsis y también en el libro de Daniel y un poco en Primera de Tesalonicenses, se llama escatología. La escatología es el estudio de lo que la Biblia dice que va a pasar en los últimos tiempos. ¿Cuántos son curiosos acerca de los últimos tiempos? A ver, team curiosos, team quiero saber más, me gusta. A ver, el otro lado, team miedosos, no quiero, no me cuenten, no sé, a ver, dale, está bien ser miedoso también. Yo soy un poco de este lado, ¿eh? Ojo, no se crean que soy tan... Pero al conocer toda la palabra he cobrado valor y entendido, y leyendo las bienaventuranzas hoy, que Dios tiene buenos planes para sus hijos. Que Dios tiene buenos planes para aquellos que han decidido abrazar la fe del Hijo de Dios que murió en la cruz. ¿Sí? Entonces, les decía que las bienaventuranzas es un género literario en la Biblia. La palabra bienaventurado viene del griego makarios, que quiere decir dichoso, feliz, afortunado, bendito, rico, con toda riqueza. Dice, es una bendición suprema o felicidad exaltada. Tenedlo en mente esto. Cada vez que nosotros vamos a leer ahora estas 7 bienaventuranzas, Dios dice que aquel que
es bienaventurado, dice, es extremadamente feliz, es dichoso en extremo, recibe una bendición suprema. ¿Cuántos quieren ser bienaventurados? Recibir una bendición suprema. ¿Sabes que muchas veces en este tiempo pienso o medito, ¿no?, que con todas las dificultades económicas que estamos teniendo en el país, muchas veces corremos el riesgo de asociar la bendición de Dios o el milagro de Dios a lo material, ¿sí? Estoy bendecido cuando tengo provisión, cuando Dios me contesta mis oraciones y me da milagrosamente ese trabajo que necesito o me aumenta en el sueldo. Y tendemos a asociar toda la bendición, pero ¿saben? La bendición superior que existe, la alegría, la plenitud, es la bendición espiritual. Y sobre todas estas bienaventuranzas tienen que ver con esto. Dios dice de nosotros que somos bendecidos, que tenemos una felicidad exaltada, que somos ricos, que somos dichosos con todas estas cosas que el Señor nos va a compartir. Así que si ya están listos, empezamos con la número 1, la bienaventuranza número 1. Seguramente la vamos a tener ahí en la pantalla y está en Apocalipsis 1:3. Apocalipsis 1:3. Vamos a ponerlas, yo las voy a leer en la versión Reina Valera, porque acá las tenemos en la versión NBI. Acá van a ver que usa la palabra dichosos, que está bien, es parte de la acepción de la palabra, pero quiero centrarme en usar la palabra bienaventurado. Dice así: bienaventurado el que lee y los que oyen. Si quieren, pónganla de fondo, la que teníamos preparada, pero yo la quiero leer en esta otra versión también. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. La repito: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan en su corazón y guardan en su mente las cosas que están escritas, todas las cosas que ustedes van a leer en este libro. Dice la Biblia que somos bienaventurados, que somos dichosos, ¿no?, los que leen y los que escuchan este mensaje y hacen caso, dice esta versión. No solamente los que estudian, porque podemos ir a un seminario bíblico, podemos tener un doctorado en Apocalipsis, podemos saber lo que significa cada palabra en el griego, en el hebreo, como decía el pastor hace unos domingos atrás, decía, ¿qué me importa el griego? La verdad que a mí tampoco me importa demasiado. Lo que me importa es la raíz del principio de la palabra de Dios. Y podemos tener un montón de conocimiento y podemos conocernos los versículos de memoria, y si alguna vez le tocó estudiar el libro de Apocalipsis o escuchar un poco de qué son esos eventos futuros y que en un momento, como Jesús lo viene anunciando, la iglesia, los que estén vivos, van a ser llamados por el Señor y van a ser arrebatados a su presencia. Y los que murieron en Cristo van a resucitar y todos vamos a estar en la presencia del Señor para disfrutar con Él la vida eterna. Pero eso no es todo. Hay un banquete, hay unas bodas en donde este Jesús, nuestro Salvador, nuestro novio, festeja junto con su novia, que es la iglesia, la unión eterna y permanente, mientras aquí en la tierra va a haber algunos juicios y va a suceder algunas cosas que la iglesia no va a estar presente en ese tiempo, y luego va a haber un tiempo de un milenio. No voy a dar una clase porque no es la idea esta noche, pero si querés estudiar la palabra y vas a encontrar cosas muy lindas. Pero de nada sirve que yo me sepa todo el gráfico, qué viene primero, qué viene después, la tribulación que dura 3 años y medio, la gran tribulación que dura otros 3 años y medio, y me sepa todo el orden y la secuencia y pueda discutir con todos los teólogos si no guardo las palabras de este libro en el corazón. Y esto es la primera bienaventuranza. Es una bienaventuranza de obediencia.
así como toda la palabra del Señor. Está para ser leída, para ser creída y para ser puesta por obra, para ser obedecida. Como decía recién acá, decía, hacen caso de la palabra. ¿Y qué es lo que nos dice este libro de Apocalipsis que tenemos que hacer caso? Bueno, tenemos que guardar nuestras ropas, tenemos que mantenernos en santidad, tenemos que mantenernos en comunión con Dios, tenemos que mantenernos creyendo su palabra, tenemos que vivir predicándoles a otros. Por eso hacemos todo lo que hacemos, por eso el Primavera con Vos, por eso el Club LA, por eso todas las cosas que hacemos para poder crecer espiritualmente, para fortalecernos y para compartir nuestra fe con otros. Por eso apoyamos la obra misionera con nuestras oraciones y también con nuestras ofrendas, porque queremos que la palabra de Dios llegue hasta lo último de la tierra, porque un día el Señor va a venir a buscar a una iglesia. Y la Biblia dice que esa iglesia, esa novia, no tiene un vestido arrugado, no tiene un vestido manchado, no tiene un vestido roto, no tiene un vestido descosido, sino que es una novia resplandeciente. Entonces, leer, escuchar y guardar la palabra significa que todos aquellos que somos parte de esta iglesia, que a veces está salpicada por el barro de este mundo, porque está compuesta por seres humanos como vos y como yo, que esta iglesia que muchas veces está salpicada por el pecado, se santifique y busque santificarse cada vez más y conocerlo a Él y amarlo a Él y obedecerlo a Él, para que el día que la trompeta suene y que los muertos en Cristo resuciten y los que estén vivos o estemos, no sabemos si va a venir en nuestra generación, todos seamos reunidos con el Señor en una gran celebración que es la consumación del plan eterno. Ahora, por ahí vos estás hoy por primera vez y decís, elegí el día incorrecto para ir por primera vez a una iglesia evangélica. Yo sabía que estaban todos locos, pero no, ahora lo estoy comprobando. Bueno, no te apures tanto, no te apures a sacar tus conjeturas. Yo también te animo a que vengas a los pilares de la fe, en qué creemos, y le hagas a azul todas las preguntas. ¿Y esto qué onda? ¿Es un flash o esto es verdad? Nosotros hemos abrazado toda la palabra de Dios. Seríamos nosotros hipócritas si eligiéramos y fuéramos selectivos y dijéramos, los salmos dale, los evangelios dale, esto no, el Antiguo Testamento no, porque también es medio raro, es muy machirulo, muy patriarcal, esto no, arrancame estas hojas, arrancame estos libros, el combo viene completo. ¿Sí? El mismo Jesús que es el que te sana, que es el que te libera, que es el que te habla, que es el que te llena del Espíritu Santo, el mismo Jesús al que vos le pedís, al que vos le orás, al que vos le buscás para algunas cosas, es el mismo Jesús que también te dice, voy a venir a buscar una iglesia, y a una iglesia que esté compuesta por aquellos que creyeron en la obra que yo hice en la cruz. Y también es el mismo que dice, todos aquellos que conscientemente rechazan este mensaje no van a tener vida eterna. ¿Es difícil de digerirlo para nosotros en nuestra sociedad actual? Sí, es muy difícil de digerirlo. ¿Tenés luchas mentales con el Apocalipsis? Bienvenido al club de los que tenemos luchas mentales con aquellas cosas que no podemos entender porque no podemos entender a Dios muchas veces, pero lo creemos. Creemos en un Dios amoroso, creemos en un Dios que quiere nuestro bien, creemos en un Dios que no quiere que nadie se pierda, sino que todos se salven, que todos vengan al arrepentimiento y que todos se salven. Creemos en un Dios que ama su creación, que ama la tierra y que ama las naciones y que ama a cada uno de las personas a las cuales Él les sopló y les dio vida y hoy están viviendo. Por eso nosotros vamos a ser bienaventurados. La bienaventuranza número 1, si leemos, oímos y guardamos en nuestro corazón, atesoramos la palabra, aunque no la terminemos de entender.
¿Quiere decir esto que Dios quiere que dejemos nuestro cerebro en la puerta cuando nosotros leemos la Biblia? ¿Quiere decir esto que nosotros no le podemos hacer preguntas a la Biblia? Nada que ver, todo lo contrario. Por eso te invitamos a que vengas a un curso bíblico básico para que vos puedas hacer tus preguntas y para que juntos con oración y con el Espíritu Santo, que es el que nos revela la Biblia, podamos entender aquellas partes que con nuestros lentes posmodernos, latinoamericanos, y en el tiempo que nosotros estamos viviendo, nos cuesta entender. ¿Vamos hasta ahí? ¿Están asustados? ¿No? Vamos bien. La bendición número 2, la bienaventuranza número 2. Dijimos que la primera era una bienaventuranza de obediencia. Los que creen, guardan y obedecen son bienaventurados. Número 2, Apocalipsis 14:13. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Son bendecidos, son dichosos, son felices. En este momento estamos en Apocalipsis 14, la iglesia en la línea cronológica ya no está aquí en la tierra, ya está con el Señor, pero otras personas sigue un resto de humanidad que sigue viviendo, que sigue, digamos, buscando, viviendo en esta tierra. Y a esas personas se les va a complicar un poco las cosas, pero va a haber oportunidades, nos dice la Biblia, a lo largo de todo el libro de Apocalipsis, hay varias oportunidades en que las personas siempre pueden de alguna manera escuchar acerca del mensaje de Jesús, acerca del mensaje de Dios y creer. Y pueden tener oportunidades y de hecho van a tener muchas oportunidades que Dios va a enviar a aquellos que no hayan ido con el Señor. Y dice, bienaventurados son ellos que mueren en Dios porque descansarán del sufrimiento. Este es un versículo que muchas veces lo utilizamos en los funerales. Los pastores lo leemos, porque es un versículo que se va a aplicar tanto para el tiempo futuro como también se aplica para el tiempo presente. La Biblia tiene algo que se llama en las profecías de doble o de triple referencia. Quiere decir que tienen varios cumplimientos. Quizás este va a tener un cumplimiento, no, quizás no. Va a tener un cumplimiento futuro, pero también tiene un cumplimiento presente, porque son bienaventurados todos los que mueren en el Señor, todos los que mueren abrazando la fe en Jesús. Y esto lo recordamos cada vez que nos toca separarnos de un ser querido, ¿sí? Nosotros vivimos nuestra vida a mil, estamos como que vamos a vivir otro día y otro día y otro día, hasta que de pronto alguien nos es quitado, nos es arrebatado por una enfermedad, por un accidente, por cualquier cosa, y ahí recordamos estas palabras. Y decimos, los que murieron en Cristo, tenemos la seguridad, porque eso nos dice la palabra de Dios, nos vamos a volver a ver. Si vos crees en Jesús, si vos abrazás la fe en Jesús, el Hijo de Dios, que murió por vos, que es tu papá, y vos abrazás esta fe, aunque no entiendas demasiado, pero decís, yo quiero recibir a ese Jesús que pagó, que es lo que acabamos de hacer, la Santa Cena, vos vas a volverte a ver en esa eternidad con tus seres queridos, con aquellas personas que quizás te predicaron el Evangelio, que quizás te hablaron de Dios. Vas a volverte a ver en una situación muy diferente a la que nos vimos aquí en la tierra. La palabra de Dios dice que el cielo va a ser un lugar donde no va a haber más llanto, no va a haber más enfermedad, no va a haber más dolor. Va a ser un lugar donde la gloria misma del Señor nos va a iluminar, nos va a dar paz, nos va a abrir los ojos espirituales y vamos a entender las cosas que hoy no pudimos entender. Esta es una bendición de entrega,
¿sí? Aquellos que se entregan, aquellos que entregan su corazón a Jesús, son bienaventurados el día que se vayan de este mundo. Nosotros no sabemos cuándo vamos a partir, no tenemos la vida comprada. Una persona puede partir siendo muy joven, pero sí sabemos que el día que nosotros partamos de esta tierra, nos vamos a ir directo a la morada de nuestro Dios. Porque Él dice que Jesús fue primero al cielo a prepararnos un lugar. Y esa es la esperanza que nosotros hoy tenemos. Y dijo, donde yo voy, quiero que ellos también estén. Yo me voy a adelantar y les voy a preparar un lugar. Y estas no son cosas que tengamos que acordarnos cada vez que muere alguien. Estas son cosas que tenemos que acordarnos en nuestra vida cotidiana como creyentes. Ser creyente en Cristo es una especie de paranoia, ¿sí? Perdón, te lo tengo que decir. Pablo también lo dijo. El Evangelio es locura, es locura. Y quizás vos estés pensando, mientras me estás escuchando hablar acerca de esto, te haga cortocircuito, ¿no? Las neuronas en la cabeza y digas, ¿qué flash? ¿De qué estamos hablando? El Evangelio es locura, lo dijo el apóstol Pablo, el gran apóstol Pablo. Porque es hoy pero no es, porque lo creo pero no lo veo, porque lo siento pero no lo palpo, ¿sí? Porque se recibe y se abraza por la fe. Número 3, Apocalipsis 16:15. Apocalipsis 16:15 dice, he aquí, yo vengo como ladrón. Bien, gracias. Yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus vestiduras, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Está hablando obviamente de una desnudez espiritual, ¿no? Y Jesús, esto nos recuerda la parábola de las vírgenes, una parábola que habla de unas vírgenes prudentes que velaban, que esperaban que iba a venir el esposo en la medianoche para llevarlas a la fiesta. Y algunas dice que no tenían aceite en sus lámparas. En esa época se usaban lámparas, ¿no? de aceite, ahora no, ahora enchufamos, ¿no? ¿Qué sería el paralelo de hoy a esto? A ver. La batería, ahí está, sería la batería, ¿no? Se quedaron sin batería, no pusieron a cargar y se quedaron sin batería, ¿no? Bueno, más o menos así habla la parábola de las vírgenes que no guardaron de tener listo el aceite para cuando el novio llegara y entonces, ¿no? Se quedaron dormidas. Esta bienaventuranza dice que él viene como un ladrón porque nadie sabe en qué momento, ¿no? La palabra nos avisa. Cuando Dios le habló a Noé y le dijo que construyera un arca y que predicara a todo el mundo que existía en ese momento y que les hablara de que iba a venir un diluvio y de que iba a que se volvieran a Dios. Y dice que Noé predicó por 120 años y nadie le dio nada de bolilla y un día vino ese diluvio. Y no se salvaron, ¿no? Estamos hablando, algunos estudiosos dicen que esto fue algo metafórico, otros arqueólogos dicen que fue literal, porque se puede comprobar en los inicios de la humanidad como que hubo una gran inundación. La cuestión es que la palabra del Señor es clara. Él dice que Él va a venir a buscar a la iglesia. Él dice que no seamos tibios, que no estemos desnudos, que no nos saquemos la ropa, ¿no? Que la dejemos tirada por ahí, que la tengamos a la mano, que estemos preparados, que estemos listos para que cuando diga ya, cuando el Señor venga a buscarnos, nosotros podamos irnos con nuestro Señor. ¿Y qué quiere decir preparados? Que nuestro corazón esté ardiendo por el Señor. ¿Qué sería no estar preparado para la venida del Señor? Estar diciendo, bueno, yo ahora no voy a entregarme a Jesús, ahora yo no voy a darle mi vida, yo me voy a dedicar a trabajar, me voy a dedicar a estudiar, me voy a recibir, voy a hacer mis planes y después un día más adelante cuando tenga tiempo para esas cosas como ir a la iglesia o como cuando tenga tiempo para orar o leer la Biblia, ahí me voy a poner las pilas con Dios, pero por ahora no. O me quiero divertir un poco más, o quiero hacer la mía y en el momento en que necesite, yo ya sé cómo volver, pero puede que nos agarre desprevenidos. Por eso Jesús dice, bienaventurados.
Bienaventurados aquellos que, ¿no? Dice que estén velando, que estén guardando sus ropas, que estén atentos, que estén leyendo la palabra, que estén en comunión con Él. Bienaventurados, porque el día que el Señor venga a buscarlos, van a estar listos. ¿Cuántos están listos? Dicen, yo quiero que el Señor me venga. No, todavía no, porque todavía me falta recibirme, Señor, no vas a venir ahora. Mirá que estoy pagando mi casa en cuotas, no vas a venir, no, si mejor venir porque el dólar se disparó, no la voy a poder terminar de pagar. Total, si vos tenés casas allá en el cielo. El Señor dice que nos viene a buscar, que estemos listos, que nuestro corazón esté buscando su presencia, que estemos buscando crecer, que estemos con Él, que estemos a cuentas, que amemos a las personas, que les prediquemos la palabra. Bendición número 4, bienaventuranza número 4. Dice así, Apocalipsis 19:9. El ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Marijo, por si te cabe alguna duda, estas son palabras verdaderas de Dios, ¿no? Me encanta que esto esté ahí en ese versículo. Entre mis dudas, entre mi incredulidad, entre mi creo, no creo, ¿no? El Señor me habla de unas bodas, me habla de una fiesta que va a acontecer en el cielo y me dice que son bienaventurados aquellos que sean llamados, que sean invitados, que sean convocados. Y por las dudas, estas palabras son verdaderas. Estas palabras son verdaderas. Que tu mente no pelee, que tu mente no pelee. Están en la misma Biblia que los salmos que te gustan tanto leer. Están en la misma Biblia que los evangelios que te encantan leer. Tenemos que encontrarle la vuelta a este hermoso libro, que es un libro de esperanza y es un libro de amor. El Señor nos dice que nos va a venir a buscar. El Señor habla de una novia. En Primera de Tesalonicenses se habla de esto. También en Efesios, cuando le dice a los maridos, Pablo les dice a los esposos que amen a las esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para santificarla y presentársela a sí mismo algún día en las bodas del Cordero como una iglesia gloriosa. El Señor anhela y espera ese día en el que Él se reúna con su iglesia cara a cara para siempre. Nosotros hoy no lo vemos, no vemos al Señor con nuestros ojos, pero aquellos que hemos recibido un toque de Dios, sabemos que Él es real, ¿sí? No como Barney, que dice que es real, pero no es real. Sabemos que el Señor es real porque el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos sus hijos. Y aunque no podamos verlo, y aunque no podemos tocarlo como al viento, que no lo podemos ver, que no lo podemos tocar, pero sí podemos ver sus efectos, del mismo modo nuestro espíritu atestigua de que Dios es real y que Él nos ama celosamente y nos quiere para Él. Quinta bendición, esta es una bendición de intimidad. Me olvidé decir las anteriores, ¿no? La primera es la de la que lee y oye las palabras de la profecía, es una bendición de obediencia. La segunda, de los muertos que mueren en el Señor, es una bendición de entrega, de consagración. La tercera, cuando dice que viene como ladrón, bienaventurado el que vela, es una bendición de vigilancia. Los que están vigilantes reciben una bienaventuranza. La cuarta, la de las bodas del Cordero, es una bendición de intimidad, ¿sí? El Señor nos llama a intimidad. La quinta, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Bienaventurado el que tiene parte
en la primera resurrección. La primera resurrección, nos dice el libro del Apocalipsis, es aquellos que son resucitados para vida eterna. Y dice, la segunda muerte no tiene efecto sobre ellos. La primera muerte es la muerte física y la segunda muerte es la muerte espiritual, de una eternidad muertos. Pero dice, bienaventurado el que leyó las palabras de este libro, el que aceptó este plan maravilloso de salvación, porque la muerte no tiene potestad. Si nosotros hoy cruzamos la calle y nos pisa un auto, que Dios quiera que no pase, pero si quiere que pase, que pase. Si en algún momento inesperadamente nos vamos, la muerte no tiene poder sobre nosotros. Nos vamos a un lugar mejor. Esto es muy difícil de aceptar para una mentalidad tan contemporánea que le da tanto valor a la vida. ¿Saben por qué un misionero puede ser misionero? ¿Saben por qué una persona que predica a Cristo donde la iglesia está perseguida? No sé si escucharon las noticias de Haití en esta semana. Si no las escucharon, googleen, pongan Haití, ¿qué está pasando en Haití? Personas están muriendo literalmente. ¿Se acuerdan que hace tiempo atrás, el mes pasado fue el mes de oración por la iglesia perseguida? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que ofrendamos? Hicimos una ofrenda especial, sacrificial, para orar por la iglesia perseguida. Un misionero, un cristiano que está en un lugar donde lo matan por causa de su fe, tiene bien en claro esto, que nosotros en un contexto de libertad no tenemos, que la muerte es solamente un paso a un lugar donde vamos a pasar a estar por la eternidad con el Señor que nos amó, que nos salvó y que nos rescató. Amén. Número 6, esta es una bendición de poder. La número 5, el que tiene parte en la primera resurrección, es una bendición de poder. Número 6, dice, he aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Es muy similar a la primera bienaventuranza, ¿sí? La primera bienaventuranza que decía, bienaventurado el que lee, el que oye y el que guarda las palabras. Pero Dios ratifica el mensaje, no lo repite. ¿Sí? No repite el mensaje, lo ratifica. O sea, lo vuelve a decir como para agregarle un énfasis. Es bienaventurado el que lee este libro, el que entiende estas palabras, el que las guarda en su corazón y el que vive como que las está creyendo. Amén. Y número 7, la última bienaventuranza, Apocalipsis 22, 14. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Bienaventurados los que guardan sus mandamientos. No se puede ser cristiano de cualquier manera. Se puede ser cristiano de cualquier manera. Voy a cambiar el enunciado. Se puede ser creyente de cualquier manera. Se puede profesar la religión cristiana de cualquier manera. No se puede ser discípulo de Jesús de cualquier manera. Los discípulos de Jesús son aquellos que escuchan su palabra y guardan sus mandamientos, tanto como pueden guardarlo con la ayuda del Espíritu Santo. Los discípulos de Jesús no son perfectos, son pecadores, pero tienen en su corazón la intención de obedecer al Señor y de cada vez obedecerlo más. Y la bienaventuranza nos decía recién, bienaventurados los que lavan sus ropas, los que guardan sus mandamientos, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. El árbol de la vida lo dejamos en Génesis, capítulo 3, en la caída de Adán y de Eva, ¿sí? Y ahora el Señor vuelve a hablar de este árbol de la vida y dice quiénes tienen legitimidad para acceder a ese árbol de la vida eterna. Esta es una bendición de legitimidad. Dice que tienen derecho a acceder al árbol de la vida. ¿Se acuerdan que cuando Adán y Eva pecaron, Dios mandó un ángel que con una espada custodiase y pusiese un cerco alrededor de ese árbol? Y ahora Dios dice que son bienaventurados aquellos que creyeron en Él, porque van a tener derecho legal
acceder al árbol de la vida y a entrar por las puertas de la ciudad. ¿De qué ciudad? De la ciudad de Jerusalén. Por último, la palabra de Dios, los últimos 2 versículos en Apocalipsis dice lo que se le llama la doxología final o el saludo final. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Sí, ven Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. ¿Cuándo es en breve? ¿Cuándo es en breve si esto se escribió hace casi 2000 años atrás? No lo sabemos. No lo sabemos. Al que diga que sabe cuándo es ese en breve, no le crean, dijo Jesús. No le crean a nadie. Mi Padre no nos ha dado revelarnos estas cosas. No lo sabemos. Mientras tanto adoramos a aquel que nos salvó y nos santificamos. Pero también trabajamos, cada uno desde su lugar, para que el Evangelio, las buenas noticias de salvación y las bienaventuranzas eternas lleguen cada vez a la mayor cantidad de personas posibles. Si creemos en las palabras de este libro, si las guardamos en nuestro corazón, eso nos va a ayudar a predicar su palabra. Eso va a ser un combustible. Si sabemos y creemos en las bienaventuranzas, vamos a querer que todos nuestros seres queridos, que nuestra familia pueda tener esta bienaventuranza. Que nuestros vecinos, que nuestros conocidos puedan acceder a eso. A lo menos vamos a orar por ellos. Vamos a ayunar. Vamos a orar por su salvación. Vamos a hablarles de Jesús a todas cuantas personas nos ponga el Señor para poder contarles las buenas noticias. Y el libro de Apocalipsis es el remate, es el cierre de las buenas noticias. Sé que esto es mucha información para nuestra mente. Yo te animo a que leas la palabra del Señor. Yo te animo a que la estudies, especialmente aquellas cosas que son difíciles de entender. No busques cualquier cosa en las redes, hay mucha verdura, mucha fruta por ahí. Algunos se fumaron una lechuga, como dice Lidia, y después suben cosas a las redes. Busca buena doctrina, busca buena palabra, estudiala, abrazala, preguntá lo que no sabés, lo que no entendés, compará textos. La palabra es rica y aquellos que siguen la palabra del Señor y que la obedecen son bienaventurados. Señor, te damos gracias en esta noche. Señor, cuánto hacía que no recordábamos estas palabras. Señor, de otro tiempo que quizás estas palabras nos dieron miedo, pero hoy entendemos que no tenemos que temer, que todos aquellos que creemos en vos, que te amamos y que hemos decidido seguirte, Señor, vos tenés preparado un lugar de gloria, vos tenés preparado unas bodas, un banquete. Vos tenés preparado, Señor, un lugar donde nos vas a recibir. Y a todos los que nos precedieron, a todos los que murieron, Señor, por causa de tu palabra, aquellos que murieron, Señor, también en sus vidas naturales, creyendo que pasaban de la vida terrenal a la vida eterna. Aquellos que se retorcieron de dolor en sus lechos, pero decidieron abandonarse a tus brazos, porque sabían que unos brazos los dejaban aquí en la tierra y otros los recogían en el cielo. Señor, gracias porque nos amás. Amás a este mundo y no querés que nadie se pierda. Amás a este mundo y pusiste a tu iglesia como mensajera de las buenas noticias. Amás a este mundo y pusiste a tu iglesia como mensajera, Señor, de lo que vendrá. Porque todo no termina acá y todo no termina con lo que vemos, sino que todo empieza cuando nos vamos de acá, Señor. Señor, que podamos vivir nuestras vidas de tal manera
que podamos ser testigos de un Dios que ama, de un Dios que da oportunidades, de un Dios que no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento, de un Dios que es santo, 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 de un Dios que las huestes celestiales adoran y que un día nos invitará a participar de esa adoración celestial. Señor, ilumina nuestra mente, revelanos tu palabra, Señor, así como le iluminaste a Juan y él pudo tener una revelación, Señor. Que nosotros podamos, Señor, tener revelación de tu palabra, que tu espíritu dé testimonio a nuestro espíritu de que tu palabra es verdadera, toda, de tapa a tapa, no solamente algunas partes, toda tu palabra, todo tu consejo, todo tu evangelio. Abrazo toda tu palabra, Señor. Abrazo toda tu palabra, lo que entiendo y lo que no entiendo, lo que me gusta y lo que no me gusta. Abrazo tu palabra, Señor. Y mi alma tiene paz. Mi alma tiene paz porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Mi alma tiene paz porque tenés buenos planes, tenés buenos pensamientos para aquellos que te aman, Señor. Señor, que podamos correr el tiempo que nos queda, que podamos correr, Señor, a contarles a otros de un Dios maravilloso. Que podamos correr a contar buenas noticias, Señor. Que podamos ser portadores de bienaventuranzas. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Señor, aceptamos tu palabra. La aceptamos, la abrazamos, la recibimos, Señor. Y confiamos en que tu Espíritu Santo nos hace bienaventurados, benditos, dichosos, felices de toda felicidad, ricos de toda riqueza, Señor, confiando y abrazando tu palabra. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Gracias. Abre nuestros ojos. Ponete de pie si querés y adora al Señor. Deja que el Espíritu Santo confirme esta palabra en tu corazón. Espíritu de revelación, abre mi corazón. Espíritu de sabiduría, abre mis ojos. Espíritu de revelación, abre mi corazón. Espíritu de sabiduría, abre mis ojos. Espíritu de revelación, abre mi corazón. Espíritu de sabiduría, abre mis ojos. Espíritu de revelación, abre mi corazón. Yo quiero verte. Yo quiero verte, Jesús. Yo quiero verte y conocerte. Yo quiero verte. Espíritu de sabiduría, abre mis ojos. Espíritu de revelación, abre mi corazón. Espíritu de sabiduría, abre mis ojos. Espíritu de revelación, abre mi corazón. Señor, en esta noche bendecimos a la iglesia, bendecimos a la novia de Cristo, Señor. Señor, para que pueda lavar sus ropas, para que pueda estar vigilante, para que pueda estar atenta, para que pueda inquirir en las palabras, Señor,
Señor, de todo tu consejo, de toda tu palabra. Señor, una iglesia diligente, una iglesia obediente, una iglesia que a sí mismo se purifica, a sí mismo se santifica, buscándote a vos, Señor. Bendigo la iglesia, Señor, en esta noche. Bendigo la iglesia, Señor. Yo he dado tu palabra. Señor, no he sido selectiva con tu palabra. He dado tu palabra, Señor, en esta noche. Señor, y yo te pido que vos la actives en cada uno de los corazones, Señor, de esta iglesia, de esta porción de la iglesia, la novia de Cristo, Señor. Que podamos ser esa novia sin mancha, sin arrugas, Señor. Que podamos ser una novia resplandeciente, entusiasmada, expectante, ardiente. Una novia deseosa, Señor, de compartir tus riquezas espirituales. Gracias, Señor. Activa nuestros sentidos espirituales. Activa nuestros sentidos espirituales, Señor. Activa el sentido espiritual de esta iglesia, de llegar alto. Señor, la concepción, la percepción espiritual, Señor, para que podamos entender tu palabra